voy a poner a grabar. Bien, entonces, este es, digamos, el compendio, el plano llave de lo que estamos estudiando en la parte de laboratorio, porque en la parte teórica llevamos un poquito más avanzados. De todas maneras, vamos a hacer los regresos que sean necesarios, ¿eh? En eso despreocúpense. Por último, ¿quién está en la respuesta inmune innata en los equipos? Barreras físicas, mecanismos moleculares. ¿Y quién más está aquí? Mecanismos celulares. Muy bien. Mecanismos celulares o células, ¿no? Y aquí ya saben ustedes, también hay una familia enorme. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? En su momento y lo vamos a repasar cuando nos encontremos y quieran. Pero aquí había todo un árbol genealógico, ¿se acuerdan? De células que daban origen a otras, las abuelas, las madres, las hijas, ¿no? Y así ir desarrollando quiénes eran estas células, cómo actuaban y cuáles eran sus funciones, sus predilecciones, qué les gusta hacer, dónde viven. Todo este es el equipo de la respuesta inmune innata. El enfoque de esta clase de laboratorio, que bien, ahorita parece más de teoría, es ejemplificar, evidenciar cómo es que funcionan estos mecanismos moleculares. ¿De acuerdo? ¿Cómo le vamos a hacer para identificar estos mecanismos moleculares? ¿En dónde están presentes estos mecanismos moleculares? ¿Quién me dice? Si ustedes, yo les dijera, quiero que evalúen de un perro o un gato cómo están sus mecanismos moleculares, ¿qué muestras podrían tomar de ese espécimen? ¿De sangre? Ok, muy importante, muy bien. Sangre. En realidad, ustedes saben que la gran mayoría de estos péptidos, de estos mecanismos moleculares, están distribuidos por todo el organismo, ¿eh? Porque al estar en la sangre, en el plasma, en la fase líquida, ¿no? Ustedes saben que la sangre está compuesta por distintos elementos, ajá, eritrocitos, ¿no? Los glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas en la capa leucoplaquetaria, y el plasma, que es esta fase líquida. Si ustedes ven un tubo de ensayo con una muestra de sangre y la dejan sedimentar, ni siquiera la tienen que centrifugar. Si la centrifugan lo ven más rápido, pero si no, y lo dejan nada más así, con el paso del tiempo se va a sedimentar. Hasta abajo van a quedar los eritrocitos, las células responsables del transporte oxigénico. Después va a quedar una pequeña capa blanca, que se le llama la capa leucoplaquetaria. Y arriba va a quedar una fase más translúcida, en algunas especies más amarillenta, en otras menos. Esta fase translúcida es el plasma. ¿Qué es esto? El líquido de la sangre. Ah, bueno, pues ustedes saben que este plasma que está ahí en la sangre, en realidad en todo momento se está filtrando hacia los tejidos. ¿Se acuerdan ustedes que por la presión que llevan la sangre al correr en los vasos sanguíneos, siempre existe una extravasación principalmente en los vasos con calibres más pequeños? Ajá, ¿se acuerdan de todo esto? Capilares, arteriolas, todo esto. Bueno, pues por ahí el plasma se está saliendo y se llama líquido tisular. Estos mecanismos moleculares están viajando aquí, en el plasma. Entonces, si este plasma se está saliendo de los vasos sanguíneos normalmente en un individuo, pues en todo momento están bañando. Es decir, ustedes podrían encontrar estos mecanismos moleculares también en los tejidos, en una muestra de hígado, en una muestra de lo que sea, ahí lo podrían encontrar. Pero ¿qué es más fácil? Pues sacar una muestra de sangre. ¿Para qué les tomo una biopsia de hígado? Tomo una muestra de sangre y aquí, en el plasma, están presentes los mecanismos moleculares. Si yo saco una muestra para ver estas separaciones, se tiene que tomar una muestra con anticoagulante, que evita que se forme un coágulo. Pero, y verían esto, plasma, eritrocitos y capa leucoplaquetaria. Pero, ¿qué pasa si ustedes toman una muestra sin anticoagulante? ¿Qué pasaría? Un típico tubo de tapa roja. ¿Qué observarían? Si no tiene anticoagulante, ¿qué va a pasar? ¿Quién me dice? Es una coagulación, ¿no? Así es, Armando. Esta es una muestra, fíjense, esta es una muestra con anticoagulante. Con anticoagulante. Pasa esto. No se forma un coágulo, nada se separa. Pero si yo tomo una muestra sin anticoagulante, ¿qué va a pasar con toda esta sangre que yo colecté? Ah, pues se va a formar un masacote en el fondo, un coágulo. La sangre se ve más oscurecida,
está ahí mezclada la sangre, los eritrocitos, perdón, están ahí mezclados los eritrocitos. Los leucocitos también están atrapados en esta red de fibrina del coágulo. El plasma, que utilizó su fibrinógeno para producir esa fibrina, ya no es plasma. A esta fase líquida del coágulo, que queda después de la generación del coágulo, se le llama suero. ¿De acuerdo? Suero. Tanto en el plasma como en el suero, ustedes pueden encontrar a los mecanismos moleculares. ¿Cuál es la diferencia entre el suero y el plasma? ¿Quién se acuerda? ¿Esta práctica ya la vieron? Sí, ¿no? ¿Sí la alcanzaron a ver o no? Sí, ya vimos en la clase de toma de muestra. ¿Cuál sería la diferencia, compañeros y compañeras? No se sientan presionados, pero ¿qué pasó aquí qué pasó aquí que no pasó aquí? ¿Quién me dice? ¿Se separan? ¿Se separan de quién con quién? O explica un poquito más, por favor. Se puede ver la separación de los de lo que no sé hablar de lo que es la sangre como tal. Ok, Con ya ve más o menos hacia dónde vas, Jimena. Mira, efectivamente, en la plasma, como no se dio una coagulación, no se formó un coágulo, los elementos que componen a la sangre se pueden separar. Se separan los eritrocitos de los leucocitos y plaquetas del plasma. En este caso, no se pueden separar. ¿Por qué? Porque este coágulo, si lo vemos microscópicamente, es una red. Imagínense una red de pesca. Es una red donde las fibras están hechas, o el componente de la red está hecho de fibrina. Ujú. Entonces, todas las células que aquí podemos ver separadas, aquí están, bueno, las podemos ver general, de manera muy general, ¿no? Con un microscopio, claro que sí. Eritrocitos, células blancas, aquí están macrófagos, neutrófilos, monocitos, linfocitos. Todas estas células que aquí están eh, visiblemente en distintas fases. En el caso de la sangre sin anticoagulante, donde se forma un coágulo, todas estas células están atrapadas en esta red de fibrina. Este masacote de esto que se llama el coágulo, es una red de fibrina atrapando a todos estos, ¿de acuerdo? Para la finalidad de la clase, no vamos a abundar más, solamente les voy a decir, en ambos casos las células están separadas. ¿Cuál es la diferencia entre tomar una muestra sin anticoagulante y una con anticoagulante? En la con anticoagulante no se va a formar el coágulo, ahí lo dice, anticoagulante. Y lo que está aquí en el plasma, esta fase líquida, son todas las sustancias disueltas en el líquido de la sangre, más una cosa, el fibrinógeno. Fibrinógeno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Ah, miren, en el plasma está el fibrinógeno que se utilizaría en caso de que esto coagulara. Este fibrinógeno se volvería fibrina, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la diferencia, la principal diferencia de composición entre el suero y el plasma es que el plasma tiene fibrinógeno. ¿Por qué? Porque este fibrinógeno no se utilizó porque había anticoagulantes, ¿de acuerdo? El suero es el producto de la coagulación. En este caso, la muestra de sangre se tomó sin anticoagulante. Si no hay anticoagulante, pues se coagula, ¿no? Esta ley de más por menos, ¿no? Esto se coagula y se forma un coágulo. ¿Qué es el coágulo? Una red de fibrina atrapando a las células presentes en la sangre. Esta red de fibrina se forma un coágulo y el líquido que sale, el líquido que sobra, es el suero. ¿Cuál es la diferencia entre el suero y el plasma? El plasma tiene fibrinógeno y el suero no tiene fibrinógeno porque se utilizó para formar la red de fibrina. ¿Fue claro? Sí, doctor. sí, ¿Sí, doctor. vamos todos y todas? Excelente. Bueno, entonces, para no hacer el cuento largo, lo que vamos a evaluar nosotros, esto se lo estoy platicando para que vayan ahí armando la historia, ¿eh? Yo sé que andamos un poquito, pues empolvados, desencanchados, pero aquí podemos seguir armando, vamos a seguir armando este aspecto médico
de qué está pasando en el interior, qué está pasando en los tejidos de nuestros animales, de nuestros objetos de estudio, ¿no? En este caso de la inmunología, y cómo lo podemos demostrar in vitro. Entonces, esta es la relación, les di todo este rollo para que entendamos la práctica que vamos a hacer hoy. Les van a explicar, es cómo podemos saber si los mecanismos moleculares están funcionando adecuadamente en el suero. Ah, bueno, pues hay formas de diseñar experimentos para preguntarle a la naturaleza. Miren, los experimentos son una pregunta a la naturaleza, ¿no? Nosotros replicamos pequeñas cosas que observamos en la naturaleza para preguntar cosas. Y la naturaleza nos responde. Y si puedes interpretarlo bien, y si no, pues no llegaste a algo, ¿no? Entonces, esa es una cosa bien interesante de la ciencia. Preguntamos. ¿A quién le estamos preguntando en esta prueba? La prueba que vamos a hacer hoy es la prueba de mecanismos, ¿sí? Se llama así, mecanismos moleculares de resistencia en el suero, ¿no? ¿Sí tienen su manual? Sí. De inmunidad innata en el suelo. De inmunidad innata. Sí. Y de hecho, eso se lo modificamos apenas en el suero, ¿cierto? Muy bien, entonces, vamos a preguntar a la naturaleza, le vamos a preguntar a este suero, al suero de unos animales, cómo llevan a cabo sus eventos biológicos los mecanismos moleculares. Ustedes ya saben que en este suero hay mecanismos moleculares, y vamos a ver cómo surten su efecto. La muestra es suero de un animal. Puede ser un perro, puede ser un gato, puede ser lo que ustedes quieran, un caballo. Y entonces le van a preguntar, lo que se le está preguntando es la actividad que tiene contra microorganismos. Actividad antimicrobiana. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un experimento para preguntarle al suero de un animal, suero de un animal, una vaca, al suero de una vaca, le vamos a preguntar si tiene capacidad para destruir microorganismos. Actividad antimicrobiana. ¿Cuáles de los elementos del suero ustedes piensan o saben que tienen actividad antimicrobiana? ¿Quién me dice? Eso lo vimos hace unos momentos. ¿Cuáles de los mecanismos moleculares presentes en el suero tienen posibilidad de destruir a los microorganismos? Los La péptidos antimicrobianos. Muy bien, péptidos antimicrobianos. ¿Qué más? lisozima, Muy bien. Lisozima. ¿Qué más? bacteriostáticos, Esos serían más bien justamente en esa categoría, ¿no? De bacteriostasis. Pero estamos pensando en destrucción, ¿no? La destrucción de un microorganismo. Hacia allá voy a llevarlo. Las proteínas del complemento. Excelente, Mónica. Las proteínas del complemento. Los Más o menos, interferones. ¿los interferones tendrán una actividad contra bacterias? En este caso vamos a pensar en bacterias. no tienen solo contra virus y son Ok. citocinas, ¿no? Así es, muy bien. Sí, efectivamente los interferones también son parte y también están, bajo algunas circunstancias, están en niveles muy basales, ¿no? Pero el interferón en general no anda por ahí circulando. El interferón se genera como una respuesta ante una infección viral, ¿no? Esto que les digo de manera categórica no es tan así, se pueden detectar cantidades muy pequeñas, pero en términos generales, el interferón tipo 1, que es el alfa y beta que conocen, aparece más bien cuando hay un estímulo de infección viral, ¿no? Va. ¿Hasta aquí vamos todos y todas? Algunas enzimas. ¿Cómo cuáles? ah, Ahora la lisozima. Así es, la lisozima sí andaría por acá, Rebeca. Es correcto. Sí. Así es, enzimas, ¿no?
estos componentes del complemento que sabemos que hace lisis, ¿no? Que se acuerdan del complejo de ataque a la membrana, ¿se acuerdan? De C6 a C9, el famosísimo CAM. Ujú. Es una forma de hacer lisis en las bacterias. Bueno, vamos a quedarnos con estos. Entonces, esto es lo que ustedes ya conocen teóricamente, que tiene la capacidad de destruir bacterias. Ahora le vamos a preguntar mediante un procedimiento experimental al suero, a ver si es cierto. Demuéstranos, suero, que tienes capacidad antimicrobiana. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo le podemos hacer? Ah, bueno, pues tienen características distintas estos elementos. ¿Sí? ¿Hay alguno de estos ingredientes que le estoy platicando aquí que sean frágiles? Péptidos antimicrobianos, lisozima. De estos tres, ¿cuál es el más frágil? Los péptidos. No, fíjate, es interesante. Los péptidos, a pesar de que son más pequeños, son bastante estables. Son bastante estables. Tal vez lo vieron en la parte de historia cuando platicaron con Alexis. Algunos experimentos que se hacían. Hizo un biólogo, no era biólogo, era médico, un médico belga. ¿Lisozima? No, tampoco. La lisozima también es bastante estable. Había un médico belga que ganó un premio Nobel que se llamaba Jules Bordet. ¿No les suena por ahí? De la desnaturalización, ¿no? Así es. Jules Bordet hizo unos experimentos bien interesantes con unas gallinas y unos conejos, en los cuales veía que había cosas en la sangre que eran capaces de aglutinar y cosas que eran capaces de destruir. Pero había una cosa que cuando destruía, o sea, dentro, Jules Bordet estaba estudiando en gallinas, estaba estudiando la respuesta del suero de los conejos. Ujú. Agarraba conejos y les inyectaba glóbulos rojos de gallina. Fíjense qué loco, ¿eh? Pero qué interesante, ¿a quién se le ocurriría? Jules Bordet tomaba una muestra de sangre de gallinas y se las inoculaba, una jeringa, se las inoculaba, estos glóbulos rojos de gallina, se los inoculaba a un conejo. Y después veía que el suero de este conejo le hacía esto mismo, le tomaba una muestra de sangre de la vena central o marginal de la oreja, le tomaba su muestra de sangre al conejo, su muestra de sangre sin anticoagulante. ¿Qué pasaba? Pues que le echaba aquí la sangre del conejo, la sangre se coagulaba, hacía aquí el masacote de coágulo y quedaba el suero. Y después tomaba este suero, este sobrenadante. ¿Sí me están siguiendo la historia o ya me estoy viajando? No, sí, doctor. ¿Sí me siguen? Deténganme, si de repente me emociono y me sigo. Entonces, bueno, estaba buscando en el suero qué pasaba cuando exponía este suero con estos glóbulos rojos. Y encontraba, cuando ponía una gota de este suero con una gota de sangre de gallina, que se formaban unos grumitos. Y después estos grumitos de eritrocitos, se veían ahí unos grumitos de eritrocitos, así como un acumulado ahí. Y después se destruían, se lisaban. Se quedaban puros pedacitos de hemoglobina fuera ahí. Se quedaba la hemoglobina fuera. Algo tenía el suero del conejo que era capaz de lisar a los glóbulos rojos de la gallina. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando Jules Bordet calentaba, le subía la temperatura a este suero, cuando este suero lo calentaba, ya no se observaba la lisis. Se formaban únicamente estos coágulos, estos grumos de eritrocitos. Repetí el experimento, fíjense lo que les estoy contando. Son experimentos distintos. Ya hizo esta inoculación de glóbulos rojos en el conejo. Ahora le saca sangre al conejo y saca su suero. Por una parte agarra el suero normalito, el suero así recién hecho, sacado del conejo, y lo mezcla con glóbulos rojos de gallina. ¿Qué pasaba? Aglutinación y después lisis. Se degradaban los glóbulos rojos. Y después tomó el mismo suero del conejo, pero esta vez lo calentó. Y cuando lo calentó, ahora se formaban los grumos, pero ya no se destruían. ¿Qué estaba pasando? Había algo en el suero, Jules Bordet en ese entonces le dio otros nombres, pero había algo en el suero del conejo que era capaz de degradar a los glóbulos rojos, pero que cuando se calentaba el suero, se perdía esa capacidad. Es decir, hay algo en el suero del conejo
que recibe la característica de termolábil. En ese momento, Jules Bourdet le llamó alexina. ¿Quién sabe por qué? No voy a investigarlo, pero le llamó alexina. Y más adelante, unos años más adelante, otro inmunólogo muy interesante, Paul Ehrlich, le llamaría complemento. Los sueros de los animales, todos los sueros de los animales, tienen complemento. Y el complemento es termolábil. Ajá. Lo que vamos a hacer en esta práctica, de manera virtual y con toda su imaginación de Muppets Babies, es imaginarnos y ir descifrando en distintos escenarios experimentales cómo se evidencia el funcionamiento de los péptidos antimicrobianos, lisozima y complemento. ¿Y qué pasa con un cultivo de bacterias cuando están presentes todos estos ingredientes, son sinérgicos y se potencializan, a cuando ya no están presentes algunos de ellos, como en el caso del complemento? ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario? Creo que no, doctor. ¿No? No, doctor, no. Perfecto. Acuérdense que me pueden decir Pablo, ¿eh? Me pueden decir Pablo si se acomodan. Mejor. Todos los nombramientos y cosas que nos han enseñado, en realidad, son innecesarios, yo creo. Pero bueno, por mi parte, me pueden decir Pablo. Entonces, si no hay comentarios de esto, vamos, si quieren, a pasar a ver el material que tenían preparado las compañeras. Si les parece, vamos a irlo desarrollando juntas y juntos. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí. ¿Se ve lo de en qué consiste la práctica? ¿Esto se está viendo bien? ¿Sí? Sí, sí se ve. Bien, en esta parte, no sé si Itzel, Karen, ya pudieron solucionar algo de sus conexiones para que pudieran y vayamos en equipo explicándoles a las y los compañeros. Sí, yo estoy por aquí, aunque no sé si tenga ahí en algún momento alguna dificultad con el internet, pero pues por aquí estoy. ¿Ok? Pues, ¿Gustan, si tienes irlo alguna explicando? dificultad, te voy cubriendo. Ok, gracias. Bueno, entonces, pues muchas gracias, Pablo, por darnos todo ese panorama que, o sea, la intención era irlo platicando poco a poco, que pudiéramos ir recordando, pero bueno, entonces vamos a pasar a esta siguiente parte, que es esta práctica en qué consiste, ¿sale? Entonces, aquí vamos a evidenciar la actividad microbicida del suero y una parte importante que, bueno, ya se mencionó, es que cuando se ha visto que cuando el suero es calentado 56 grados centígrados por 30 minutos, pues se van modificando, van adquiriendo otras características, ¿no? Y esto tiene que ver con la función de las proteínas, ¿no? Que parte de la termoestabilidad, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a hacer es trabajar con un suero que es un suero que no se le ha modificado absolutamente nada y un suero que ha sido calentado, ajá, y un suero, bueno, tenemos un control que va a ser solamente solución salina fisiológica y va a ser enfrentada, cada uno de estos sueros y la solución salina van a ser enfrentadas a un cultivo de bacterias. Y esto con la intención de ver cómo influye, cuál es la relación que tiene el suero cuando es enfrentado a un cultivo bacteriano, ¿vale? Entonces, tenemos estos tres tubos, son, se realiza en la parte práctica, nosotros lo que hacemos es, en condiciones de esterilidad, trabajamos con un mechero, y los tubos que manejamos son estériles, y este cultivo se diluye a una dilución de 1 en 5,000, y pues bueno, posteriormente se va mezclando el cultivo con el suero en una caja de Petri, y como vemos acá, ya tenemos una dilución pues de nuestro cultivo, estamos manejando una cantidad conocida, ¿no? Un crecimiento conocido, y lo que vamos a hacer
o lo que se hace en esta parte práctica es que se mezclan los sueros con los cultivos y pues dejamos incubar aproximadamente durante unos 15 minutos a temperatura ambiente. Entonces vamos a tener estos 3 tubos o estas 3 cajas, un suero normal con el cultivo, un suero calentado también con el cultivo y nuestro control del experimento, que va a ser la solución salina fisiológica con el cultivo diluido. Aquí es muy importante que nosotros sepamos que para cualquier experimento que estemos realizando, nosotros necesitamos un control, una forma en que podamos comparar lo que nosotros estamos haciendo, nuestra hipótesis, para ver cómo es en que en condiciones normales esto actúa, ¿no? Digamos que necesitamos una forma en que podamos validar nuestro experimento. Entonces, para eso utilizamos un control. Y en este caso es la solución salina fisiológica. Es decir, no estamos utilizando un suero. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿La pueden bajar un poquito? Entonces, lo que vamos a hacer es colocarla en un medio de crecimiento. Ocupamos un TCI para un agar, ¿no? y dejamos que las bacterias, una vez que ya hayan sido previamente incubadas también ahí con el suero, vamos a dejarles un tiempo de incubación de 24 horas para que las bacterias con las condiciones adecuadas, que son temperatura, humedad, puedan crecer en las condiciones adecuadas. Entonces las dejamos a 37 grados centígrados, y no recuerdo exactamente las condiciones de humedad, pero creo que son 5%, no me acuerdo, perdón, ahí se los voy a compartir la siguiente clase. Y entonces, lo que hacemos en la parte práctica es esto. Dejamos incubar nuestros sueros, los dejamos 24 horas y a las 24 horas nosotros tendríamos que observar un resultado que yo les voy a preguntar aquí antes de que pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que nosotros esperaríamos observar una vez que ha finalizado la incubación en nuestra caja de agar que contiene un suero al que no se le ha hecho nada y un cultivo de bacterias? ¿Qué es lo que yo esperaría observar en esta caja de agar? ¿Alguien me puede decir qué es lo que esperaría ver? Hay un crecimiento bacteriano. Un crecimiento bacteriano, ¿ok? Y ese crecimiento, ¿crees que será mucho? ¿Quién puede opinar otra cosa? Sí va a haber crecimiento, eso es... O sea, en la caja del suero normal o del calentado. Del normal. Pues yo creo que sí va a haber, pero poquito. Bueno, que aquí hay una opción de poquito. Y cuando lo comparamos con el suero calentado, Pues va a haber más crecimiento bacteriano en el del suero calentado que en el del suero normal. es lo que esperamos ver. Sí, ¿por qué? Porque no está el complemento. Ay, perdón, ¿lo puedes repetir? No te escuché muy bien. Porque no está el complemento. Porque dijimos que muchas de las proteínas que son sometidas a un tratamiento con calor se desnaturalizan, entonces son proteínas que pierden su actividad biológica y entonces pues ya no tienen la misma función, ya no pueden realizar esa actividad para las que están diseñadas, digamos. Y esto, tengo una pregunta, ¿esto le ocurre a todas las proteínas del suero? Cuando No. las sometemos a una temperatura de 56 grados centígrados. Chicos, ¿qué opinan? ¿Le ocurrirá a todas las proteínas? Solo a las termolábiles, ¿no? Así es, solamente a las termolábiles. Entonces, me decían, bueno, creo que vi por ahí en el chat que decían que en el suero normal
no iba a haber ningún crecimiento. Ninguno. ¿Ustedes qué opinarían? Lo ideal es que o no hubiera o que hubiera poco. Exactamente. Y luego estoy viendo el chat, ¿eh? Luego en el suero calentado me decían que lo que esperarían observar es que hubiese un mayor crecimiento. ¿Es cierto? Chicos, ¿sí me escuchan? Sí, ¿Hola? ¿Sí? Sí. Ok, sí. Entonces, ¿qué esperarían observar en el agar que contiene solución salina fisiológica con el cultivo? un crecimiento normal del cultivo, ¿no? Ajá, o sea, Súper igual un abundante. crecimiento de bacterias. Así es. ¿Y eso por qué? Porque no hay como una actividad antimicrobiana que detenga el cultivo. Así es. Así es. Entonces, vamos a pasar a la última diapositiva, que es lo que nosotros esperaríamos observar, que más o menos es lo que me han dicho por acá, lo que hemos comentado. Entonces, ¿pueden cambiar la siguiente diapositiva, por favor? Creo que es la última. Entonces, en los resultados esperados, es como lo que ya platicábamos acá. Podemos observar que no haya crecimiento o que haya un crecimiento pues muy poco, ¿verdad? En el suero normal, al suero al que no se le ha realizado nada, que no tuvo ningún tratamiento. Y en el segundo caso, en el caso del suero, que sí fue sometido a una temperatura de 56 grados centígrados durante 30 minutos, cuando se une con el cultivo, este cultivo que también está diluido, observamos que el crecimiento es moderado, pero cuando lo comparamos con nuestro control, que es la solución salina fisiológica, podemos observar que hay mucho crecimiento bacteriano, porque como bien dicen, no le estamos dando alguna forma, ¿no? de que el cultivo no se desarrolle. Le estamos dando temperatura, ¿no? Le estamos dando alimentos, se está desarrollando bien, humedad. Entonces, en ese control podemos observar cómo es que actúa el suero, la actividad microbicida del suero. Nosotros estábamos manejando aquí una bacteria, pero si pudiéramos pensar en un hongo, en un virus, en otra forma de poder realizar este experimento, nos daríamos cuenta de que el suero, pues efectivamente contiene muchos elementos celulares y también moleculares. En este caso estamos estudiando los elementos moleculares del suero. Entonces, ¿por acá tienen alguna duda? Entonces, todos los mecanismos moleculares del suero, ¿solo el complemento es termolábil? ¿Solo el complemento? No, bueno, la mayoría de las proteínas que integran el complemento sí lo son, pero hay otras que no. Me parece que son algunos factores. Sí. ¿Tú te acuerdas, Pablo? Bueno, ¿tú podrías confirmarnos esto? Sí, lo que más se degrada es el complemento. Hay algunos péptidos antimicrobianos que pueden ser termolábiles, pero la gran mayoría de los péptidos antimicrobianos y de las demás enzimas son termoestables. El complemento es quien se ve afectado cuando se sube la temperatura del suero a 56 grados, 30 minutos, porque lógicamente si le subes, o sea, si el suero lo calientas a mucho más, terminas degradando todas las proteínas. Todas las proteínas tienen algún punto en el cual se pueden degradar, pero con estas condiciones es el complemento lo que se degrada. Ajá. Gracias. La lisosima, me parece que la lisosima no. Entonces,
como que existe cierta resistencia y había leído por ahí, pero la verdad es que no. Hay algunos elementos del complemento, pero generalmente son los que son más sensibles. Y hay o algunas convertasas, pero en términos como amplios, los factores que son, perdón, los elementos que son mucho más sensibles son pues el complemento, ¿no? Los péptidos antimicrobianos. Entonces, yo les decía, podemos observar que no hay crecimiento bacteriano o que hay muy poquito. Ajá, porque cuando en la práctica lo estamos realizando, de repente me dicen, oye, Itzel, es que mira, yo sí tuve crecimiento bacteriano en mi agar del suero normal, y ahí puede existir la posibilidad de que ella se haya realizado una práctica equivocada, que no hayan trabajado en condiciones de esterilidad, o bien que sí lo hayan hecho adecuadamente, pero bueno, o al suero se le dio otro tratamiento, quizá por menos grados a los que fue sometido, o incluso puede ser que no haya lo que les comentaba, ¿no? Puede existir un crecimiento, ¿no? Ahí de los mecanismos que siguen siendo, que permanecen, ¿no? Digamos, como quizá ¿cómo decirlo? No, son estos elementos que se siguen conservando pese a la temperatura, ¿no? Que la verdad es que son muy pocos, estamos hablando de moléculas, entonces son muy sensibles, ¿no? Cuando se les aplica calor, o bueno, estas temperaturas, ¿no? Porque si los sometemos, como dice Pablo, a temperaturas superiores, pues se van a degradar, no nos van a funcionar. Entonces, bueno, no sé si por acá tengan alguna otra duda. No, creo que no, Itzel. Bueno, pues entonces, ¿les parece si lo dejamos por aquí?